Muy buenas noches, soy el estudiante Eliezer Solano del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones eh, y este es mi número de cédula. Para esta asignatura voy a trabajar con para la materia de tratamiento digital de señales y procesamiento digital de señales. Eh, Tenemos como tal el esquemático, tenemos que vamos a realizar la simulación. Ya tengo listo como tal el archivo en MATLAB, el archivo que recibimos comprimido y vamos a desarrollar como tal la actividad. Tenemos acá el archivo como tal, el esquemático de un procesador de audio. Este tiene varios efectos, consta de 6 efectos que los tenemos: delay, reverberación, trémolo, distorsión, flanger, el efecto panorama. Entonces, vamos como tal a implementar 3 filtros, los cuales estos filtros pasabanda, y tenemos, para este caso, tenemos los 3 filtros pasabanda tipo ventana, eh, la ventana Kaiser y su frecuencia de corte 5000 a 10.000 Hz. Podemos mostrar, cada uno tiene una frecuencia diferente como tal. Eh, Tenemos una señal seno, tenemos un impulso y tenemos el bloque de file donde cargamos el archivo de audio. El archivo de audio pues también nos llegó con el archivo comprimido. Para cargarlo simplemente vamos a la carpeta donde está alojado, la ruta donde lo tenemos cargado. Le damos aplicar y lo aplicar. Listo. Tenemos como tal, ya podemos hacer la simulación. Igualmente podemos simular, pero voy a explicar cada uno de los efectos. Tenemos el primer efecto, que es el efecto delay. Este efecto tiene como función hacer un retraso en la señal para luego reproducirlo en una señal de salida. Tenemos el diagrama de bloques, tenemos la diferente configuración de 4 retrasos como tal. Estos retrasos se suman para sumar un solo retraso, con el fin o con la función de generar un eco. Tenemos el efecto de reverberación. Este consta como tal de varias configuraciones. Eh, este suma varios efectos y tiene como función aplicar un delay. Eh, este como tal es el defecto delay. Tiene un defecto delay. Tenemos el de trémolo, que es la función es modular en amplitud la señal para que oscile respecto a una frecuencia que es determinada, y da como un efecto de vibración, un efecto de bajo de vibración. Tenemos el efecto de distorsión. Este efecto tiene como efecto limitar, dividir, logrando con esto una distorsión en el audio. Tenemos el efecto flanger. Este nos permite como producir un efecto como metalizado, oxidante, y que se da en las frecuencias medias y altas. Tenemos el efecto panorama. Este es el último. Este efecto, pues como tal, cuya función básica es convertir la señal convertir una señal en 2 canales, logrando con esto pues tener señal en el oído izquierdo y en el oído derecho, sonido como tal. Ya explicamos como tal
cada uno de los efectos, nos procedemos a hacer la simulación. La simulación la hacemos de acuerdo a ajustamos, sí, tenemos aquí por hacer la señal de audio, pero le damos como tal play a la simulación y le damos play a la simulación apareciendo, nos tiene que aparecer como tal estas señales. Eh, Ahí tenemos la reproducción de... Paramos como tal, la pausamos y ya la tenemos en stop. Listo. Procedemos a igualmente a explicar como tal y bueno, veamos las imágenes. Ya las cerré. Vamos a cambiarla a la señal seno y vamos a mostrar el efecto que cambia en uno de los efectos. En este caso, pues vamos a exprimir esto y lo conectamos al primer efecto, el Dimescope y el analizador de espectro. Y le damos play. En este caso, tuvimos la señal original y tenemos la señal con el respectivo retardo de un segundo. Tenemos un retardo con el defecto de ley. Este defecto es el que hace los retrasos y forman como tal un segundo en cada retraso. Listo, vamos a pasarlo para el efecto de término. Efecto, entonces lo vamos y como tal lo conectamos al siguiente, al trémolo. Vamos a conectarlo a trémolo mejor. Y hacemos la simulación con trémolo. Entonces lo conectamos acá y hacemos la simulación. Tenemos que tenemos la señal original y tenemos la señal de salida. Esta es la señal original, la señal de entrada y la señal de salida, una señal que se modula con una frecuencia menor. Por eso se forma como tal esta figura, una figura modificada. Vamos a hacer la simulación con el flanger. Entonces vamos a eliminar esto, lo conectamos al flanger y hacemos la simulación para poder ver las imágenes con el respectivo cambio que tuvo la señal. En el analizador tenemos una señal totalmente modificada. En el time scope tenemos una señal que es una señal, como yo les decía, en el Photo Ranger, trabaja con frecuencias altas y frecuencias medias y produce un efecto metalizante, un efecto metalizado. Este efecto pues fue reflejado de acuerdo a la transformación que se hizo en las frecuencias altas, en las frecuencias altas y medias. Eso es todo, esa es toda la simulación que quería que vieran y que querían pues hacer cumplimiento a la guía, dar como cumplimiento a la guía de la actividad. Muchas gracias.